Buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos acompaña Aurora Fernández Polanco, catedrática de Historia del Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Pronunciará la conferencia titulada La naturaleza como no paisaje, acciones, estudios y labores desde el arte contemporáneo. Su intervención se enmarca dentro del espacio de reflexión Miradas Divergentes, en el que ya han participado, entre otros, Estrella de Diego, Cosme de Barañano, Juan Manuel Bonet, Victoria Convalía, Simón Marchán, María del Corral, Manuel Borja Villel o Luis Fernández Galiano. Aurora Fernández Polanco ha sido investigadora principal en diversos proyectos de investigación y desarrollo, I+D. Es editora de la revista Revisiones y autora de varias publicaciones como Pensar la imagen, Pensar con las imágenes o Propuesta a futuro contra la separación política entre bellas artes y oficios o Crítica visual del saber solitario. Fernández Polanco reflexionará sobre la separación moderna entre cultura y naturaleza establecida en los debates críticos actuales. Esto, a su juicio, cuestiona la figura de un espectador que, separado de la naturaleza, la enmarca como paisaje para su disfrute estético. Trazará una panorámica con el fin de llegar hasta los ejemplos que desde las artes contemporáneas tratan de involucrarse en la construcción de imaginarios que nos permitan gestionar la crisis ecosocial en la que vivimos. Desde la Fundación César Manrique queremos agradecer a Aurora Fernández Polanco su participación, su presencia muy cordialmente y a todos ustedes la asistencia a este acto. Como es habitual, después de la intervención se abrirá un coloquio. Le cedo la palabra, Aurora. Muchísimas gracias, Idoia. Muchísimas gracias. Y también Idoia, Fernando, Irene, todo el mundo que me ha tratado también. Gracias por la invitación a la Fundación César Manrique y gracias a todos ustedes por asistir a refugiarse aquí hoy en esta tarde de calima tan maravillosa de su isla fantástica. Sí, quería trazar una panorámica, pero un poco como calzándome las botas del gato con botas, ir haciendo paf, 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 unos pasos excesivamente grandes, porque voy a partir desde el siglo XVIII, XIX hasta ahora, ¿no? Entonces, vamos a ello. Para llevar a cabo esta dramaturgia o esta comedia del arte, podríamos decir, que he preparado, cuyos personajes principales son Doña Cultura y Doña Naturaleza, he pensado en 3 actos. En el primer acto recuperaremos algunos asuntos de la distancia estética burguesa, en tanto ideología. Hablaremos un poco de la época de las grandes separaciones, cultura, naturaleza, belleza, utilidad. Son los tiempos del paisaje, en definitiva, en Occidente, claro está. En el segundo acto pondremos en pie determinadas escenas que se apropian y viven el territorio como lugar. Les explicaré de dónde vienen mis preocupaciones por eso del no paisaje. Y en el último acto, aterrizados en la tierra, según aconseja la ecología política del filósofo y sociólogo Bruno Latour, daré cuenta de determinadas prácticas actuales y que son conscientes de la dependencia y la colaboración necesaria en esta crisis socioecológica que vivimos. Esa idea abstracta de totalidad de la naturaleza, enmarcada para un sujeto, se ve muy bien en Rousseau. Estábamos tan contentos viéndole pasear y herboristear cuando salía de su casa de París, en Les Halles, cuando como buen moderno no puede menos que decir, fui abandonando poco a poco estas menudas observaciones para entregarme a la impresión no menos agradable, aunque más conmovedora, que en mí causaba el conjunto de todo aquello. Ya tenemos ese paso de la pequeña hierbita
a la totalidad, esa obsesión moderna, ¿no? Y el sujeto que enmarca la naturaleza como paisaje. Cuando Goethe se mudó en 1776 a una casa de campo en el Valle de Ilm, frente a las puertas de la ciudad, la naturaleza que rodeaba la finca era aún muy primitiva. Frente a las puertas de la ciudad, esto también le ayudaba enormemente a enmarcar la naturaleza. Era perfecto salir de la URSS y su mirada se enfrenta a una naturaleza enmarcada y lejana en tanto imagen. Él mismo lo dice. La costumbre, dice en el librito Poesía y Verdad, que me arrastraba desde joven de ver el paisaje como imagen, me movía en cuanto percibía el lugar en la naturaleza como imagen, al empeño de fijarla, de querer retener un recuerdo seguro de tales momentos. Así se mueven los modernos, en la totalidad, las abstracciones, las dicotomías, la autoridad de lo visual, un ojo masculino, blanco, burgués y europeo que goza del mundo, que lo conoce, que lo representa y que también lo controla. Sabemos que son dos los modos de mirar o las categorías de la sensibilidad imperantes en el siglo XVIII y XIX. El primero tiene que ver con ese agradable horror que le proporcionan al sujeto los mares embravecidos, las cimas y las simas, ante las que se encuentra tan pequeñito. Pascal decía, soy una caña, pero una caña que piensa, tan pequeñito que no tiene más remedio que lanzarle esa frase moral a una naturaleza a la que se enfrenta con mayúsculas, quiero decir. Tú serás poderosa, pero no lo sabes. Yo soy pequeño, pero ese saberme insignificante ante ti me hace grande. Esas son las conclusiones que se sacan, un poco de andar por casa, me van a perdonar, de la crítica del juicio de Kant. Eso, junto a la figura del genio, que no podía ser otra cosa que un ingenium, un producto de la naturaleza, que es el que da las reglas al arte. La noche estrellada encima de mí y la ley moral en mí. Seguimos con Kant. Esto da cuenta del credo moderno kantiano. Nada que oponer, a no ser el exceso de sujeto trascendental. Si Kant hubiera tomado tierra, como nos ha propuesto Bruno Latour, que nos va a acompañar mucho hoy, si se hubiera dado cuenta de que tenía una molesta piedrecita en el zapato, aunque fuera fruto de sus caminatas por Königsberg, otro gallo nos hubiera cantado. Kant, como los románticos alemanes, parece como si vivieran resistiendo en un parque natural de la desindustrializada Alemania a los desastres por venir. Eso es algo que a mi modo de ver les salva. No les voy a estar criticando todo el tiempo. Y lo porvenir y el desastre llegaría. Esta imagen preconizaba nuestro mundo. 1951, todo el mundo se va a ver la gran exhibición a Londres, en la primera gran exhibición de 1851 al Palacio de Paxton. Así se veía Gaia, la que hoy en día llamamos Gaia, la gran potencia de los inicios rescatada por Lovelock. Cultura y naturaleza habían realizado sus bodas en Hyde Park. Los paisajes, esa forma de enmarcar la naturaleza para un sujeto que la contempla desinteresadamente, se iban a encargar de ocultar las agresiones humanas en esa fantasía de la individualidad en la que cae y vive el sujeto moderno. En lo de la fantasía de individualidad se lo tomó de una estupenda prehistoriadora que es Almudena Hernando, que tiene un librito que les aconsejo, se llama así, Las fantasías de la individualidad, pensando que podemos vivir en el mundo sin dependencia unas y unos de los otros y de las otras. Pero dejemos de lado la estética de lo sublime, dejémosla de lado porque no quiero hablar de la naturaleza como el conjunto del universo, el principio universal, el principio interno por el que las cosas y los seres se unen en una cadena de causas y de efectos. El ejemplo a imitar en el arte. No quiero hablar de esa naturaleza trascendente que no evocaba, dice el filósofo Rancière, ninguna imagen de vegetación, ninguna piedra en el zapato en los habitantes de la tierra.
quizá intentarlo con lo pintoresco, lo que produce un placer casero, tranquilo, al contemplar, permítame que lo diga también de una manera casera, cómo los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Un arroyuelo aquí, un molinito allá. Eso es la estética de lo pintoresco, que alegra el ojo en su variedad. Quizá aquí a lo mejor encontraremos unas formas más de aterrizar en lo concreto de la tierra. Pero pronto comprendemos que el pintoresquismo no es inocente tampoco. Todos estos autores que les he puesto aquí coinciden en subrayar la relación entre paisaje y poder y paisaje e ideología. Este señor, el último, John Burrell, en concreto, sostiene que naturalizaban los paisajes pintorescos la relación entre los agricultores y la tierra y habla de la fantasía también de la armonía rural. Recordemos desde dónde hablamos, en unos momentos en que las artes mecánicas o industriales producían objetos para cubrir las necesidades humanas. Era muy importante que se hicieran sillas en Badajoz, pero en Tarrasa o en Bilbao, en vez de importarlas de Ámsterdam. Pero había la otra gran separación tiene que ver con las artes liberales que procuraban placer a aquellos cuya esfera de existencia aspiraba a ir más allá del simple círculo de las necesidades. Las artes liberales, no olvidemos, que tomaron en el siglo XVII el nombre de bellas artes, ennoblecen los espíritus y son el orgullo de las naciones. Otra de las dicotomías de las que vivimos todavía hoy, yo que estoy trabajando en la Facultad de Bellas Artes y hay por Madrid distintas escuelas de artes y oficios, ¿no? Por ejemplo, Rancière, en este librito que también les aconsejo porque está traducido y no sé por qué he puesto me gustó la portada en francés, Los tiempos del paisaje. Él dice, el arte de los jardines, para ser considerado dentro de las bellas artes, tenía que prescindir de todo lo utilitario, de las plantas medicinales y las de uso alimentario. Desinterés, mero disfrute de la apariencia sensible de verdad. La idea estética con ocasión de una representación nos invita a pensar mucho, diría Kant. Mejor disfrutar con los colores de la cola de un papagayo que querer poseer un palacio. Esto lo dice en la crítica del juicio. Es una lección moral, sin duda, para pensarla en estos tiempos de lo quiero todo ya. Si no fuera porque ese desinterés por el que se disfruta de la apariencia sensible no es tal. El desinterés no es puro, ya que el rentista culto encontraba sus intereses al servicio de sus rentas. Es lo que les ocurre, según Bruno Latour también, ya les dije que nos iba a acompañar mucho, a los modernos. A veces hacen lo contrario de lo que piensan. Contradictoriamente, por ejemplo, la esfera pública moderna es al mismo tiempo universal y propia de una clase. Acceso universal sí, pero restringido a las élites instruidas y propietarias. Otro autor, Thierry Eagleton, explica muy bien el desinterés. Perdón, que he perdido el... Aquí. El desinterés kantiano. Era inconcebible, dice, que quienes carecen de propiedad, quienes carecen en el sentido dieciochesco de interés, pudieran participar en ese ámbito de la estética moderna. Solo quien tiene un interés puede ser desinteresado. Hace una crítica bastante fuerte. El historiador del arte Meyer Shapiro lo supo advertir tempranamente en una sentencia fascinante. Al disfrutar los cuadros realistas, dice, de su entorno, como si se tratase de un espectáculo a base de movimientos y atmósferas cambiantes, el rentista culto experimentaba en su aspecto fenoménico esa movilidad del medio ambiente, del mercado y de la industria a los que debía sus rentas y su libertad. Un crítico idealista había dicho de este cuadro:
que los Andrew estaban sumergidos en el goce filosófico del gran principio, la luz genuina de la naturaleza incorrupta y no pervertida. John Berger se encargaría de desmentirlo en un documental que también les aconsejo, de 1972, que se puede ver en YouTube y que, bueno, pues al final quedó plasmado en el famoso libro con el que tantas generaciones nos hemos educado, Modos de ver. Y allí dice, los Andrew no son una pareja en la naturaleza tal y como Rousseau lo imaginaba, son terratenientes y su actitud de propietario respecto a lo que los rodea es visible tanto en sus expresiones como en sus posturas. A estas palabras que he copiado literalmente del libro, el director del documental, Mike Deeb, añadió, fijado en un árbol sobre las cabezas de la pareja, un letrero que decía propiedad privada, prohibido el paso, y que no está en el libro The Ways of Sin, tenéis que ver en el documental. Esta es una vista del cottage que el paisajista Humphrey Repton tenía en Essex, 1816. Parece ser que el mendigo posiblemente fuera un mutilado de guerra, le molestaba, así como la vista de la carnicería que hay ahí. La casa, dirá, originalmente se encontraba a 5 metros de una amplia parte de la carretera principal. Esta área a menudo estaba cubierta por manadas de ganado vacuno, cerdos o gansos. Era terreno comunal, ojo. Obtuve permiso, no se sabe cómo, para retirar la empalizada 20 metros más lejos de las ventanas y con esta asignación de 25 yardas de jardín he obtenido un marco para mi paisaje. El marco se compone de arbustos en flor y árboles de hoja perenne. Más allá se ve el alegre pueblo, la carretera principal y esa escena en constante movimiento que no cambiaría por ninguno de los parques solitarios que he mejorado por otros. Los paisajes se iban a encargar de hacer invisibles, como antes comenté o anuncié brevemente, los procesos de industrialización. Es muy difícil encontrar estos procesos de industrialización en los paisajes del 18 y del 19. Ante la hilandería del algodón de Arkwright durante la noche, este cuadro de Wright, de 1782, el estupendo historiador del arte Jaime Bindel, que luego también hablaremos de él, dice: en ella la luz de la luna no alcanzaba a iluminar el modo en que se producía la plusvalía. Lo refleja también muy bien otra estupenda historiadora del arte, Rocío Robles, en este librito, Pintura de humo, cuando sus estudios sobre los trenes y el inicio del arte moderno denuncia que la pintura impresionista cumplía esa tarea de dulcificar la presencia de la industria en la naturaleza por eliminar y enmascarar la irrupción de puentes, de postes, de vías y de locomotoras en la pintura de paisaje y porque convertía las colas de humo en abullonadas nubes. Acto segundo. He de reconocer que el cómo no del título de esta charla es heredero de una antigua preocupación. Con motivo de la publicación de la colección Destrucción, Construcción del Territorio, donde hemos dedicado uno de los libros, son 4 libros, Barcelona, Madrid, Extremadura, Castilla-León, Andalucía, pues uno de los libros es Canarias y Extremadura. Es una colección que empezamos a hacer justo antes de la crisis del 2008 en la Universidad Complutense de Madrid y encargamos a una serie de artistas que no fueran de ese lugar, que tuvieran una mirada un poco extrañada, que fueran a hacer una obra sobre aquello que, después de haber hecho una encuesta, consideraban que era la buena obra y la mala obra. Hicimos lo de construcción y destrucción por no hacer una especie de libro de las lamentaciones, y para que también se viera que había cosas que estaban bien hechas. Bueno, no tengo un momento
ahora para extenderme en la colección, pero con motivo de esta colección se me invita en el Observatorio del Paisaje, dentro de un momento de unas jornadas sobre las franges en catalán, es decir, todo lo periurbano, ¿no? Todo el extrarradio. Y entonces ahí hablé de la periferia como no paisaje. ¿Qué significaba eso de la periferia como no paisaje? Mira, aquí en cualquier caso, una de las autoras, Tonia Raquejo, de las artistas, había hecho esta pieza que decía la naturaleza encerrada como paisaje, ¿no? Que en la mayoría de los proyectos, ¿por qué hice esto? Porque la mayoría de los proyectos en la parte de destrucción mostraban el espacio periurbano con la desolación propia del efecto de las burbujas inmobiliarias del momento. Terrible, en plena naturaleza, las casas de ahora, lo que pasará mañana, artistas como Pedro G. Romero, Bárbara Fluxá, Eva Lotz, ahora me acordaré de alguno más, hicieron estos proyectos, Tonia Raquejo, Luis Ortega. Bueno, fíjate, muchas de esas casas, sabéis que con la crisis se dejaron sin... Bueno, las casas de antes, las casas de ahora. Entonces, ante estos paisajes del capital, me intereso por el lugar, un poco en el sentido de Lefebvre, ¿no? El territorio como espacio vivido ya, no como algo enmarcado, sino el territorio como espacio vivido. La forma de hacerse un sitio habitable, desde las psicogeografías de los situacionistas, pasando por las imágenes de Pasolini, las imágenes de migrantes en el extrarradio de los años 60, hasta fotogramas de Barrio, la película famosa Barrio, o estas fotografías de Xavi Rivas, donde veis a la gente haciéndose un sitio realmente donde puede, ¿no? Entonces sería Guy Debord, las periferias también de Robert Smithson, una especie de pintoresquismo a la inversa, y cómo no, todas las Borgate, los arrabales de Pasolini. Claro, tenía razón una investigadora, Alicia Lindón, cuando dice que para estudiar las periferias pobres, que daban la impresión de que no existía diferencia entre ellas, es como los grandes cataclismos, ¿no? Da igual terremotos aquí que allá, la prensa te los muestra como si todos fueran iguales, ¿no? En imagen. Dice, hay que ir más allá de las apariencias y aproximarse a las experiencias de los sujetos que las viven. Ir más allá de las apariencias suponía dejar de considerar, como pedía Goethe, la naturaleza en cuanto imagen, ¿no? Solidaridad, dependencia mutua, cuidado. Todo esto me trasladó a las preocupaciones actuales sobre los imaginarios de la migración en la España de los 50 y 60. Y esto me hace pasar al acto tercero. Es momento de tomar tierra ya. Hemos pasado de la naturaleza enmarcada en tanto paisaje, hemos pasado a una naturaleza, a un territorio vivido, y ahora es momento de tomar tierra, de aterrizar, de sentir el territorio en la piedra del zapato. Y en este ámbito me interesan las acciones que tienen que ver con la búsqueda de soluciones a la crisis ecosocial que padecemos, los entrelazamientos entre naturaleza y cultura, entre belleza y utilidad, los cruces entre disciplinas científicas y saberes populares. Y esto sería un poco el asunto final del título de la charla. Porque dejamos de partir de una naturaleza como aquello otro, como algo exterior e inerte. Lo no humano, hoy se dice, tiene agencia, es decir, potencia o capacidad de actuar. Había que cuestionar radicalmente las dicotomías, de ahí que en el último de los proyectos que mencionó Idoia, Visualidades críticas y ecologías culturales,
incluyéramos precisamente estas ecologías culturales como un elemento fundamental a desarrollar. Y allí, en este proyecto, participó el que considero hoy en día uno de los mayores historiadores del arte, que está poniendo se ha sacado la piedra de su zapato y está poniendo el dedo en la llaga, como quieran ustedes llamar. Es Jaime Bindel y tiene estos 2 libros súper recomendables que se llama Estética fósil o Cultura fósil, arte, cultura y política entre la revolución industrial y el calentamiento global. Es decir, cuáles han sido los imaginarios que han movido precisamente la estética fósil o la cultura fósil para llevarnos a donde estamos, ¿no? Y todo lo que vamos a ver ahora serían un poco de contraimaginarios, es decir, la gente que de alguna forma está intentando salir de estos mundos. ¿Qué decir tiene que con la urgencia del cambio climático todo lo útil, tan denostado desde el ámbito de las bellas artes, desde la época de la Ilustración y un poquito antes, pues se me antojaba un asunto a recuperar? A veces hago una broma con mis estudiantes y les digo, ¿nos dais cuenta que a lo mejor en vez de hacer esculturas tenéis que hacer botijos? Porque con este tiempo que tenemos en Madrid no pasaría nada por volver a aprender la técnica del barro y del botijo. No es tampoco, si estoy aquí también criticando a las dicotomías, no voy a ir yo otra vez a caer en las dicotomías, pero es recuperar algo que hemos perdido por el camino, es lo que me interesaba, ¿no? Por ejemplo, leo con gusto entonces propuestas de estudiantes como las de Rubén Manchón, que me proponen en trabajo fin de grado: profesora, que yo quería hacer algo que se llame A tomar la fresca, que ya es verano. Pues muy bien, entonces dentro de este librito de A tomar la fresca, que ya es verano, mecanismos y dispositivos de reapropiación de espacios, todo tiene desde luego un tono muy científico, pero dentro comentábamos esta maravillosa fotografía que está tomada de Twitter, que es la refrigeración natural en Villanueva de la Vera, que es maravillosa, claro. O, por ejemplo, las ganas de humanizar las ciudades, de otra estudiante y también artista que hizo su TFM sobre esa humanización de la ciudad, y se puso a hacer bancos también, ¿no? Los bancos me persiguen desde hace mucho tiempo, pero de pronto todo lo que hago tiene que ver con bancos. Entonces, uno de los proyectos que os quería mostrar es un proyecto que tuvo lugar en la estupenda Fundación Antonino y Cinia de Cerezales del Condado. Y este proyecto se llama ¿Qué se ve desde aquí? Estos son unos estudiantes del Instituto Pablo Díez de Boñar y están construyendo unos bancos. Están construyendo unos bancos en la asignatura de pretecnología o como se llame, porque en otras asignaturas como literatura o como dibujo, matemáticas o gimnasia incluso, estaban participando en un proyecto del artista Antonio Ballester que les propone durante 6 meses a los profesores que estén precisamente haciendo cosas en cada una de las asignaturas que tengan que ver con el tema del paisaje, ¿no? Entonces, testimonios materiales de paisajes en la exposición que piden a los museos, que piden, por ejemplo, a la Fundación Sierra Pambley de León, muy cercana a la Fundación Libre de Enseñanza, pero cuadros de Carlos de Aes, de la Escuela de Vallecas, de Maruja Mayo, de Deili Tejero, el guadarramismo, ahí están todos, y pues la pedagogía, la obsesión de personajes, por ejemplo, de Ángel Ferrán, por unir paisaje y pedagogía, por pensar el paisaje y por pensarlos desde la pedagogía. Y eso es lo que hicieron en ese Instituto de Boñar durante 6 meses en cada una de las asignaturas, ¿no? Y uno de los banquitos que llevaron a la exposición es un banco que estaba en la Fundación Sierra Pambley y que hicieron hace muchísimo tiempo, a principios de siglo, o en los años 20, no recuerdo muy bien,
una serie de alumnos de una escuela, ¿no? Y entonces ahora los chavales se ponen a hacer otros bancos y lo que se les ocurre hacer es esto. Ya no vamos a hacer banquitos para estar unos detrás de otros sentaditos, sino que vamos a hacer algo para hablar entre nosotras, para generar otro tipo de... Bueno, pues entonces cortan la madera y luego van al bosque, plantan nuevos árboles donde habían arrancado esos árboles. Bueno, es un proceso precioso durante 6 meses. Y Antonio Ballester, que es un gran pintor, pues también, ¿por qué no?, llenó la exposición de sus propias pinturas que leían, bueno, pues algunos aspectos que tienen que ver con el asunto del paisaje, ¿no? Claro, la pregunta obra de arte o material didáctico se quedaba suspendida. ¿Qué más da? O todo, no pasa nada, ¿no? No tenemos que estar con esas dicotomías. Estas unas piedritas maravillosas que habían pintado los estudiantes de Ángel Ferrán. Y esto es una imagen de la Fundación Antonino Icinia en León, en Cerezales del Condado, donde están haciendo, bueno, pues una labor estupenda. Por ejemplo, esto es Ascender Abierta, ¿no? Es un grupo de investigación sobre saberes, tecnologías y medio rural. Ascender Abierta, según consta en su página web, deciden contar con la ayuda de Maxi y de Hilario, 2 vecinos del pueblo, para colocar una sebe que ponga límite a la huerta. Esta sebe viva favorece la polinización de las plantas y sirve de protección frente al ganado. ¿Quién sabe hacer hoy en día sebes vivas? Pues ahí en ese taller aprendieron a hacer algo que yo, en mi infancia era como una cosa natural, como si todo el mundo supiera hacer esto tan dificilísimo, ¿no? Más proyectos. Buena parte de los ciclos y programas de... todavía tenemos un montón de tiempo. Buena parte de los ciclos y programas de la Fundación Antonino Icinia toman el paisaje como un medio antes que como un fin, ¿no? Perciben el suelo, sus transformaciones como un espacio de referencia para hacer posible la vida. Procesos de todo tipo les interesan, biológicos, sociales, geológicos, culturales. Esta exposición de A Punto de Ser Nada es un proyecto de investigación que ensambla un trabajo de 10 años de la Fundación e incluye a estos 3 artistas, a Irene Grau, a Juan López y a Jorge Yeregui, que se lanzan junto con Alfredo Puente, que es el que llevaba el proyecto, por los campos, las tierras de León, ¿no? Con el ánimo, dicen, de intuir qué vendrá después. Pensar qué afinidades y qué futuros necesitamos imaginar para dar continuidad a la vida a la vista de sus propios fantasmas. Me invitan a participar en el catálogo. Escribo una serie de postales, porque yo no me consideraba preparada para hacer un texto sesudo sobre el cruce de disciplinas, ¿no?, que tanto les interesaba. Escribo una serie de postales, unas de ellas a un familiar cercano que me había regalado de pequeña una cajita de fósiles de una montaña de León, y otras a Jaime Bindel, que era por entonces investigador en el proyecto que dirigía servidora, y a la artista Bárbara Fluxá. Bárbara Fluxá me invita a su vez, todo es que es una cosa que se va encajando una cosa con otra, al Aula de las Maravillas, que es un proyecto que ella tiene, que le viene dado de la Caixa, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pues es una beca que da la Caixa para hacer un proyecto. Entonces ella dice, no, yo no voy a hacer un proyecto como artista, como yo, Bárbara, sino que voy a hacer algo colaborativo. Y entonces se le ocurre hacer un Aula de las Maravillas. ¿Un Aula de las Maravillas? ¿Dónde? Pues en la Gran Corta de Favero, a partir del año 18-19, dejan la mina, o sea, todo ese pueblo vivía de la mina durante muchísimo tiempo.
Cuando la mina se acaba abajo, suben arriba y entonces en un determinado momento ya no hay carbón y aparte que tienen que parar porque Europa les dice que hay que colmatar todos esos terrenos, ¿no? Entonces hay una serie de dinero, hay una serie de subvenciones y la gente que había estado, los mineros y las mineras, no, las mujeres o la gente del pueblo deciden hacer una aula paleobotánica porque salen tal cantidad de fósiles en la Gran Corta que es impresionante. Entonces dicen, no, todo esto lo vamos a hacer, nosotros no tenemos ni idea, pero sabemos mucho. O sea, claro que tenemos idea de todo esto porque es nuestro territorio. Y entonces Bárbara dice, oye, ¿por qué no hacemos una aula de las maravillas? El aula de las maravillas tiene que ver con estos Wunderkammer o Cámara de las Maravillas, ¿no? del manierismo del 16, del 17, donde los coleccionistas, era como el previo al museo, ¿no? Si el museo lo tiene todo colocadito y hay museos de ciencias naturales, y museo de arte, y museo de antropología, y museo del traje y tal, pues en las Cámaras de las Maravillas estaba todo revuelto. Tú te podías encontrar fósiles al lado de cerámicas cretenses o al lado de mariposas disecadas o al lado de extrañezas de la naturaleza o al lado de pequeñas pinturas, ¿no? Bueno, entonces me invita a dar una pequeña charleta sobre todas estas Cámaras de las Maravillas y tal, y les llevé esta imagen que es muy fuerte. Daguerre, una de las primeras fotos que hace es estas coquillages y fósiles, es decir, conchas y fósiles. La historia natural de las especies se cruza con la historia técnica de Occidente. Estas dos historias muy asimétricas se iluminan mutuamente, pero su iluminación recíproca es muy desorientadora, desafía la lógica dualista que nos gusta atribuir a los modernos, ¿no? Cuya fe en el progreso y su naturalismo inequívoco pues les hace ser como arrogantes, ¿no? Hay que ser modernos, modernizarse, sigue diciendo Bruno Latour. Si nunca hemos sido realmente modernos, ¿eh? Entonces esta imagen me parecía estupendo para esa Cámara de las Maravillas. ¿Veis? Aquí tenéis el aula paleobotánica. El aula paleobotánica y el proyecto de Bárbara Fusá y compañía, con gente del pueblo y con otro tipo, bueno, también la Fundación Cerezales participa. Bueno, aquí ya se ve el aula aquí que crearon, pero estuvieron durante 8 meses intentando decir, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo lo hacemos? Porque la gente del pueblo decía, es que queremos hacer algo para que la gente venga a verlo, como un pequeño museíto. Y ella, no, es que tenemos que hacer algo más. Es que tenéis que hablar de vuestra memoria, es que tenéis que hablar del trabajo, es que tenéis que hablar de vuestros sufrimientos, es que tenéis que hablar de lo que ha pasado aquí. Y yo, no queremos hablar de eso, ¿no? Entonces, bueno, al final hicieron una serie de encuentros imaginarios mineros y paleobotánicos en tiempos de transición energética, o este seminario Imaginarios del Carbonífero en tiempos de transición energética, al que asistió, o sea, estaba todo petado, asistió gente del pueblo, asistieron los mineros, pero también asistía una prehistoriadora, una geóloga de la Universidad de León, activistas que estaban en contra de los eólicos, de no sé cuántas, y entre el público estaba mi familiar, que es sabio, biólogo, médico y que sabe todo de los fósiles, y estaba como diciendo, ¿pero dónde me has metido? O sea, ¿cuándo viene el paleontólogo? Porque aquí hay de todo menos gente que sepa de fósiles. Es decir, digo, no, es que aquí se trata precisamente de mezclar todos esos saberes y de generar algo. Eso era el proyecto de Bárbara Fluxá realmente, ¿no? Un proyecto colaborativo que ella nunca firmó y que acabó, como os decía, en esta aula paleobotánica que prepararon entre todos. Otro choque de tiempos me hizo pensar en el proyecto de Amélie Aranguren en la Academia de Roma.
Es que al ver estas dos cosas pensaba, madre mía, qué cambios. O sea, esto es una paleta que le regalaron 15 pintores en 1886 a un escultor bilbaíno, Adolfo de Areizaga Orueta. Y resulta que tuvieron que hacer una paleta con unas medidas mayores a las paletas de pintores. Aquí intervino Federico de Madrazo, Sorolla, que todo el mundo lo conocemos, y entonces hicieron todo esto conjuntamente para regalarle a ese escultor. Claro, esto es otra cosa. Esta mujer, Amélie Aranguren, le dieron la beca de Roma, igual que esta gente de 1886. Estaban en la Academia de Roma, pero ¿ella qué hizo? En la Academia de Roma presentó un proyecto que se llamaba Agrocittà, Academia de España en Roma. Nueva Agrocittà ha sido un proceso de 9 meses en el que, cito, nos hemos reunido, escuchado e intercambiado ideas y prácticas con diversos grupos de productores agrícolas, consumidores y activistas de la ciudad de Roma. Sigo citándola. Llega la primavera, activistas, artistas, agitadores, todos luchando por un agro romano vivo. Sabéis lo importante que era el ager en Roma desde la época de Catón, ¿no? Y de los Graco. Me intereso por los movimientos de ocupación de las tierras durante los años 70, por los programas del ayuntamiento para ceder la tierra a jóvenes que la quieren trabajar, por los bajos alquileres de los terrenos que todavía el Vaticano posee, por las normativas sobre apicultura y ganadería dentro de la ciudad. Lo comparto todo en una web que el otro día me dijo, me la han hackeado, lo siento, no la puedes enseñar. Y al final un mercado en el patio de la academia. Todos están ahí, agricultores, pastores, consumidores, compañeras, todo con la misma visión, el reencuentro entre el campo y la ciudad. Formas de producir y consumir basadas en la inclusión, justas y sostenibles. Claro, el agro romano, el ager, me hace pensar en la cantidad de palabras que maneja este maravilloso y ya fallecido filósofo Michel Serres, cuando dice, por ejemplo, vamos a tomar pagus. ¿Qué significa pagus? El campo labrantío, el cuadrado o el rectángulo de alfalfa, el campo de trigo, la pieza de maíz, el pedazo de viña, el jardín dividido en planos de tomates y de lechugas. Este pagus apasionante, lo estoy citando, ha producido 2 palabras, 3, 4, 10 palabras en las lenguas romances. Aquí tenemos las primeras, país y paisaje. Este paisaje sí que me interesa. Por último, bueno, vamos en tiempo, vamos a ver un poquito del vídeo de Asunción Molinos Gordo, que se llama Barruntaremos. Asunción Molinos Gordo, cuando hace 10 años yo daba un curso de doctorado, ella era estudiante, y un curso de doctorado se llamaba algo así como Visión y Modernidad. Entonces hablábamos desde la perspectiva, pasando por las cámaras oscuras, en fin, no recuerdo exactamente, pero sí que sé que ella hizo un trabajo que a mí ya me dejó estupefacta. Entonces, su trabajo final de máster fue una cámara oscura que hizo en un chozo de pastor de su padre. Y ahí empezó ella todo un trabajo con los asuntos que tenían que ver con la agricultura, con el campo, etc. Bueno, pues vamos a ver este Barruntaremos. Un poquito, nada, 2 minutos. No se oye. Para adivinar cosas de esas de la atmósfera y si va a venir alguna borrasca y cosas de esas del tiempo. Se hace los primeros 7 días de agosto y luego del 13 al 24 de diciembre. Y luego hay que juntarlo más o menos para ver si coincide ya luego los meses del año anterior. Luego ya.
Yo lo más reciente, yo llevo haciéndolo por mí, va a ser 15 años. Soy Pedro San Moreno, del Radio de Abajo. He sido pastor, pero ya me encuentro jubilado. Yo abarco, para mí toca Castilla y León. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, cuando está lloviendo o viene por abajo aire de eso del Levante, ahí en Cádiz, pues yo no llego hasta allí. Pero aquí sí, de Castilla y León y por ahí, pues sí, porque luego ya la gente ya me preguntan de Soria, de Burgos, eso. ¿Entiendes? Sí, pero yo en Galicia muchas veces que llueve más que ningún sitio. En Galicia es rápido, entra la borrasca, se va para la parte de Asturias, por ahí, como hoy, está nevando arriba en Asturias, por ahí está nevando hoy, pues allí yo no llego, ¿entiendes? Pues Barrontar es que va a haber próximamente una borrasca o viene el airón, por ejemplo, o cosas que a lo mejor dentro de 48 horas, pues es igual que la nube de hoy, se está levantando y a lo mejor a la tarde otra vez vuelve a llover, algo. Perdón, porque no lo sé poner donde estaba. Está en abierto, lo pueden ver, ¿eh? Si ponen Asunción Molinos Gordo, Barrontaremos, está en abierto. Bueno, pues para terminar, lo que quería comentarles después de esto no recuerdo el nombre, Howard, fue el fundador de la meteorología moderna, hasta entonces en manos de campesinos y de navegantes. Y realizó un ensayo sobre la modificación de las nubes que conoció muy bien John Constable, el pintor paisajista inglés. Sabía de él en cualquier caso. En 1822, Constable realizó su serie de estudios sobre nubes, Study of Clouds, compuesta por acuarelas y con óleos dedicados monográficamente a la representación de las nubes. Este estudio lo realizó en la localidad de Hampstead, cerca de Londres, junto a las constableros. Anotaba en la parte de atrás de las láminas la hora y la fecha exacta de la realización, el tiempo que hacía, así como las comparaciones con formas de la naturaleza que le inspiraban las nubes. El propio Constable se llegó a denominar pintor de las nubes. I am the man of clouds, dijo. Pues bien, ante estas dos imágenes, son dos modos de vida muy alejados en el tiempo, los tres actos en que he dividido esta dramaturgia se funden en una sola preocupación: conocer y amar cada pequeña parte del mundo concreto que pisamos y hacerlo habitable. Constable y Pedro Sanz Moreno pueden estar en el mismo saco. No tenemos por qué tirar el agua de la bañera con el niño moderno dentro. Constable también sabía hacer este tipo de cosas. Y seguro que Constable y Pedro Sanz Moreno estarían muy de acuerdo en el manifiesto por la sostenibilidad, que ya sabéis quién lo realiza, de esta maravillosa isla. Y seguramente dirían: crecer indefinidamente es ya retroceder indefinidamente. Pues muchas gracias.